Buenos días, Pamela. Buenos días, Mabel. ¿Cómo se encuentran ustedes? Gracias Oye, por la Pues muy invitación. bien, gracias por la pregunta. Sí, y en realidad es la pregunta que mucha gente debe estarse haciendo en este Sí, momento, ¿verdad? ¿no? ¿Qué es un Sí. ataque de pánico? Por favor, defíneslo. Habría que reconocer que un ataque de pánico en realidad es un síntoma propio de la ansiedad. La ansiedad es todo un espectro. Muchas veces solemos pensar que la ansiedad es un solo problema, sino que la ansiedad es un espectro en el que podemos encontrar, por ejemplo, fobia, no sé, post-trauma, podríamos encontrar ataques de pánico como síntomas del post-trauma, ataques de pánico como síntomas de la fobia. Entonces podríamos tener, por ejemplo, una persona que casi pierde la vida a consecuencia del COVID y como una consecuencia de esto podría estar generando ataques de pánico. Ahora, en el ataque de pánico lo que nosotros notamos es miedo muy intenso, podríamos describirlo como terror incluso, que va acompañado de mucha sintomatología física, ¿no? ¿Cómo Esto cuáles? podría ser la hiperventilación, el que el corazón se sienta muy acelerado. Hay personas que lo describen casi como vivir un infarto. ¿Y De hecho, a qué cosa uno le tiene pánico? ¿Qué lo ¿Qué lo desata? desata? ¿Qué cosa es lo que provoca el miedo? Generalmente, en la mayoría de casos en los que se observa ataque de pánico, el miedo más común es el miedo a morir. Y es lo que podríamos ver de manera frecuente en esto, ¿no? O podría ser también el miedo a contagiarse, por ejemplo, a consecuencia de lo que estamos viviendo y en Sí. contexto tendría mucha razón de ser, pero habría que saber que no todas las personas desarrollan ataques de pánico, sino que hay ciertas características de vulnerabilidad para que esto se pueda dar. De acuerdo, de acuerdo. Una consulta solamente para tenerlo claro. Cuando uno habla de ataques de pánico, ¿es lo mismo decir ataques de ansiedad? Sí, Es es lo una mismo. manera de llamarlo, Ok. podríamos decir que es el punto más alto de la ansiedad, ¿no? Ya, En la ansiedad podríamos entender que hay un miedo que está presente, que generalmente es miedo anticipatorio, como por ejemplo pensamientos recurrentes de ¿y si me contagio? ¿Si mis padres sí. fallecen? ¿Si contraigo la enfermedad y se complica? Pero cuando esto llega a un punto muy alto, se hacen notar la activación fisiológica como hiperventilación, los latidos acelerados, la piel muy fría, por ejemplo, el dolor torácico, la posibilidad o la sensación de ahogarse, de atragantarse, que esta activación fisiológica es la que generalmente se ve en el ataque de pánico. Ahora, Ahora, eso, si esto se repitiera y se mantuviera de manera constante, ya no estaríamos hablando solamente de un ataque de pánico, sino un desorden de pánico y eso requiere tratamiento. ahora, tú has descrito síntomas físicos, es decir, no es que yo piense que el corazón se me acelera o es que yo piense que me falta el aire. Se me está acelerando el corazón y me está faltando aire. Entonces, ahí viene la pregunta, porque las personas que han sufrido ataques de pánico sienten que se van a morir literalmente en ese momento. Entonces, ¿uno se puede morir de un ataque de pánico? No. El ataque de pánico es sumamente doloroso en el sentido de que se experimenta mucho malestar. En psicología podríamos decir que esos 10 a 15 minutos que puede durar un ataque de pánico son realmente de muchísimo malestar, pero no es peligroso. Pero se No es sienten peligroso. eternos. Sí, se hace infinito el tiempo y además las personas que muchas veces están al lado no saben qué hacer o no saben cómo actuar en ese momento y creo que también esta podría ser una buena oportunidad para dar una pauta sobre cómo actuar en ese Y de caso. hecho esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque hay personas que sí se pueden estar dando cuenta que están sufriendo un ataque de pánico y no saben cómo calmarse o ser testigos de uno. ¿Cómo lo reconozco y qué hago para poder ayudar a esa persona? Hay dos momentos importantes en esto. Primero, los pensamientos que pueden estar llegando, que generalmente pueden ir relacionados, por ejemplo, a miedo a morir, o miedo en este caso a contagiarse, o a que la familia le suceda algo, o a perder el control, por ejemplo. Y la activación fisiológica. En el ataque de pánico siempre está presente estas dos características. ¿Qué puede hacer la familia? La familia lo primero que tiene que hacer en esto es mantener la calma para poder acompañar a la persona que está sufriendo.
porque muchas veces la familia suele invalidar. Esto es como decir, por ejemplo, ay, ya cálmate o ¿Qué te va a pasar? tranquilízate, mira, no hagas un drama o cosas así que se ven muchísimo, pero la experiencia de pánico para la persona que lo vive es realmente dolorosa. Entonces, el poder acercarnos y decir, mira, creo que te puede estar pasando algo, cuéntame qué te sucede, te quisiera escuchar, quisiera comprenderte, qué te puede estar pasando en este momento, ayuda. Uy, vamos a recuperarlo en segundos. La frecuencia de estos pensamientos que pueden llegar a estar, Sí. que pueden estar llegando en ese momento. Entonces, se necesita esto. Podríamos ayudar incluso a la persona de manera física, en el sentido de brindarle un poco de soporte físico, acariciarla un poco. El contacto físico siempre tendría que ser si es que la persona lo permite. Claro. Hay investigaciones que demuestran que, por ejemplo, el cambio de sensaciones, como por ejemplo sumergir el rostro un momento en el agua fría, muy fría, podría ayudar a que un ataque de pánico no progrese y no se alcance ese pico de tanto miedo y tanta desesperación en el que ya no sabríamos qué hacer. Por eso es que es importante que cuando esto va a suceder, nosotros podamos anticiparnos y, por ejemplo, respirar con la persona puede ser una buena idea. Sí. Esto sería tomar aire de manera profunda y sostenerlo y después Soltar. Sí, Sí. soltarlo. darlo Ahora, lentamente. Mauricio. Y claro, Mauricio, estamos teniendo ligeros notar que, problemas por para ejemplo, escucharte. La pregunta que quería hacerte era si es recomendable que tomen algo las personas, ¿no? Porque hay quienes piensan que de repente tomando algún tipo de medicación en ese instante podría llegar a relajar el cuerpo y el ataque pasar. esa es una muy buena pregunta, porque mira, si estamos viendo que, por ejemplo, en el caso del COVID muchas personas se están automedicando, en salud psicológica esto sucede muchísimo. Sí. Suelen, por ejemplo, coger un clonazepam o un Alpaz y bueno, ya con eso me pasa, ¿no? Pero si esto es muy frecuente, realmente el tratamiento toma inicialmente la asistencia farmacológica, pero luego la persona debe continuar con tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque hay que descubrir qué genera o qué puede estar involucrándose o qué puede estar pasando para que el pánico esté presente. Podría haber pánico por fobia, podría haber pánico por post-trauma, podría haber pánico por ansiedad social, podría haber pánico por ansiedad generalizada. Es decir, hay muchas causas probables para que el pánico esté ahí presente. Mauricio. Entonces, trabajar en torno a la causa probable es fundamental, porque si no logramos abordar eso, no se va a resolver. Ahora, en el mismo momento que la persona intente tomar algo, hay casos de personas que se pueden atorar en ese momento. Claro. Entonces, es lo más recomendable que en ese instante la persona pueda intentar controlar un poco su respiración, porque la hiperventilación está presente, y que la persona que está al lado incluso pueda, no sé, ponerle una manito en el vientre para decir, vamos a respirar juntos un momento, tranquilizándonos y calmándonos un poco y sobre todo escuchando a la persona, ¿no? Mauricio, cuando hablamos de ataques de pánico pensamos en los adultos, pero los adolescentes, los niños, ¿sufren ataques de pánico? Sí, esa es una muy buena pregunta. Para que un adulto sufra ataques de pánico, de niño lo ha pasado. Y de hecho, la recomendación más grande que podríamos dejar hoy es que los padres reconozcan cuando el niño está experimentando una emoción muy intensa, que en el niño no se va a mostrar igual con esa desesperación, con esa falta de aire. En el niño se puede mostrar como una rabieta, por ejemplo, este niño que se pone rojito y como que le falta el aire y como que siente incluso arcadas para vomitar. Y claro, si en ese momento el padre lo manda al cuarto, lo castiga o lo ignora, es probable que no esté brindándole la asistencia o el soporte que necesita, y de repetirse esto tengamos un adulto vulnerable a sufrir ataques de pánico. Entonces al niño hay que comprenderlo muchísimo en las emociones que experimenta. Y para que no nos sintamos bichos raros, ¿los ataques de pánico son más comunes de lo que uno cree? Es decir, más personas cada vez, no solamente por la pandemia, sino por estos tiempos vertiginosos, sufren de ataques de pánico. Sí, la verdad es que sí, porque un ataque de pánico yo lo pondría como, es como tener fiebre. Todos en algún momento podríamos tener fiebre.
Es decir, en algún momento nuestras emociones, sea de tristeza, por ejemplo, o sea de miedo, que las vamos a experimentar porque son parte de la vida, pueden subir un punto o pueden llegar a subir en cierta intensidad como para que experimentemos ese malestar físico y esa cantidad de pensamientos que pueden llegar. Entonces, tampoco es que esté mal vivirlo. Vendría a ser una dificultad en la vida de la persona si es que esto se hace muy frecuente, ¿no? Ahora, Porque ya cuando se convierte, por ejemplo, en un desorden de pánico, tenemos a personas que lo pueden estar viviendo en una semana 3, 4, 5 veces y sin tener tratamiento podrían llegar a acostumbrarse a vivir así. Claro. exacto. Y En eso cambio, afecta si su ritmo de sucediera de vida. manera aislada, creo que puede podemos manejar. experimentarlo y Se reconocerlo puede como parte de manejar. nuestra existencia. Y el hecho de comunicar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nos ayuda a evitar esos momentos de ataque de pánico. Muchísimo. La verdad es que la recomendación que se le puede dar a la familia en ese caso es que si nosotros encontramos una persona vulnerable que quiere comentarnos sus emociones, que podría decirnos me siento realmente triste o me siento mal o me pasa esto, tengo miedo, la persona que nos escucha podría mostrarse tan receptiva como para cuidar esa vulnerabilidad y para decir, bueno, te puedo comprender, quiero escucharte, deseo saber de qué manera te puedo ayudar. Lo que pasa es que cuando esa vulnerabilidad se encuentra con reproche, con rechazo, con menosprecio y, bueno, mira, ¿sabes qué? Eso es para cobardes o cosas así. Exagerado, débil, No, nosotros no podemos expresarlo, nosotros no podemos decir lo que pensamos y en ese caso es más probable que la persona sufra muchísimo más porque se encuentra en un contexto invalidante, se encuentra con un contexto que no va a apoyar, que no va a reconocer que esa persona puede sentir o que sentir está mal y claro, sufre. Ahora, última pregunta, Mauricio, para tener ese acercamiento con nuestro familiar, para preguntarle esto tan importante que nos has preguntado tú al inicio de esta entrevista, ¿cómo estás? No es necesario ir a visitarlos, es decir, se puede hacer gracias a la virtualidad también. Eso es totalmente cierto, porque o sea, yo entiendo que en el tiempo en el que estamos viviendo, por ejemplo, es muy probable que hayan dificultades para encontrarnos, pero creo que desde el lugar en el que estamos podemos encontrar otras formas, otros recursos para mostrarnos también vulnerables, de poder coger el celular y decir, oye, realmente te extraño, ¿no? Me gustaría estar contigo y en este momento estoy pensando en ti. Y es un bonito paso también saber que esa vulnerabilidad se puede encontrar con mucho refuerzo o con mucha acogida por parte de quien le escucha para saber, oye, yo también te extraño, yo también estoy pensando en ti. Algo lindo que se estudió socialmente es que, y esto tiene una perspectiva de psicoterapia incluso, es que cuando la vulnerabilidad se encuentra con protección, es decir, cuando yo me muestro, muestro mis pensamientos o mis emociones y esto se encuentra en un contexto que va a dar seguridad, que va a cuidar, la persona puede mejorar muchísimo y la persona puede sentirse más confiada en los pasos que va dando en la vida. Por eso es que la psicoterapia funciona, por ejemplo, porque se encuentra en un espacio en el que la persona no está juzgada, no está reprochada, sino simplemente puede decir, oye, me siento triste. Y bueno, hay lógica, por ejemplo, en el que, pongamos la familia de hace un momento, emocionalmente en este proceso de duelo que ya de por sí es doloroso, Claro. ¿cómo pueden estar ellos sufriendo al saber que ni siquiera tienen el cuerpo del abuelito que han perdido? En el caso anterior Entonces, que presentamos, ¿cierto? son esos momentos en los que hay dolor, porque o sea, hay dolor natural ante una pérdida, pero además tendríamos que saber que no todos los problemas psicológicos tienen corte psicológico. El miedo, por ejemplo, ante perder el trabajo, el miedo ante no poder pagar un alquiler, tienen corte social. Y acá habría que analizar cuáles son las características sociales que se podrían aliviar para que la persona también pueda desarrollarse, no sé, en un mejor ambiente o en un mejor contexto que favorezca su bienestar y su salud psicológica. Y a veces, como tú dices, el preguntar cómo estás y detenerte a escuchar a esa persona, siquiera 5 minutos, le puede salvar el día a cualquiera.
La verdad, Mauricio, es que ha sido un placer conversar contigo. Sí. Nos hemos quedado prácticamente calladas escuchándote porque creo que además tienes un tono de voz bastante sereno. Calmo, ¿no? Y creo que mucha gente necesita escuchar esto que precisamente tú dices, porque vivimos el día a día, aquí venimos a trabajar, están los chicos, los camarógrafos, y misma Pamela y yo, ¿no? Es hola, hola, y seguimos con el día. Y o creo que hacemos la pregunta y no es sincera, es ¿no? Porque retórica, es ¿cómo ¿no? estás? Pero para salir del paso, ¿no? Claro, creo que nos has dado un buen recordaris de lo que nos hace humanos, ¿no? Es totalmente cierto. Ustedes, por ejemplo, me imagino que en el momento en el que escuchan tantas notas y viven todo esto de muy de cerca, también experimentan dolor. Entonces, detenernos a pensar en ustedes creo que también es una buena oportunidad para que notemos que podemos estar viviendo, porque a veces nos toca pasar por esto, ¿no? Mauricio, sé que estás en las redes sociales, eres muy activo, sé que también tienes un podcast y me gustaría que pudieras compartir todo esto porque hay mucha gente que seguramente puede estar interesada en contactarte. Pamela, muchas gracias. Sí, es verdad. Pueden encontrarme como Mauricio Murcia Psicólogo en Facebook y nuestro podcast se llama Psiconciencia, o sea, sí como psicología, como con y ciencia porque la psicología es una ciencia. Así que de esa manera podrían encontrarnos, escucharnos. A veces estamos poniendo recursos para que la persona también pueda acompañarse y entender que es importante también dedicarnos a construir un poco hacia nuestra salud psicológica. Muchas gracias. Vivir mejor es posible. Claro que sí, Mauricio. Muchísimas gracias. Hay que comunicarnos más y hay que ser más empáticos, sin duda. Muchas gracias nuevamente, Mauricio. Son las 8:40.